Amigos de Últimas Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esperamos que estén teniendo un excelente día, pues hoy le traemos las noticias más importantes del momento. Hoy hablaremos nuevamente del seguro social, pues como bien sabemos, nuestras personas mayores están sufriendo bastante con esta inflación. Los cheques del Seguro Social podrían crecer alrededor de $175 por mes a $200 a medida que el costo de vida continúa aumentando, pues esto está perjudicando bastante a las personas de tercera edad. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, compartan nuestro contenido, si claro, es de su agrado. Los beneficiarios del Seguro Social podrían estar viendo un aumento de hasta el 10,5% en sus pagos del próximo año. Estos vienen impulsados por el fuerte aumento de la inflación, según una nueva estimación. Eso agregaría alrededor de 175 hasta $200 al beneficio promedio mensual de los jubilados, los cuales actualmente reciben hasta $1,668 mensuales, sin contar los programas del SSI y el SSDI, los cuales también llegarían a tener un cierto aumento. Según The Senior Citizens, un grupo de defensa que publicó la proyección el día miércoles, aún puede no ser suficiente para cubrir los costos de las personas mayores si es que no se llegan a controlar los aumentos de precios en los próximos meses. La estimación se basa en la lectura del último mes, que es de junio, una medida de inflación que la Administración del Seguro Social utiliza para calcular el ajuste anual de costo de vida, o también conocido como COLA. Un aumento de un 9,8% en los últimos 12 meses. Esto en comparación con el salto anual del 9,1% del índice de precios al consumidor más amplio y mejor conocido para todos los consumidores urbanos. Hasta el otoño, no se determinará cuánto más es que recibirán realmente los jubilados, pues los estadounidenses con discapacidades y otros beneficiarios también entran en este paquete. El ajuste oficial que la agencia publicará en octubre se va a basar en la inflación en promedio durante el tercer trimestre medida por el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos. Esto es conocido como el CPI. Si la inflación aumenta en los próximos 3 meses, el ajuste del 2023 podría ser del 11,4%, fue lo que afirmó la Liga de Ciudadanos de Tercera Edad. Si las subidas de precios son moderadas, el aumento de los beneficios podría llegar a bajar hasta los 9,8%, pero se está estimando que lo más seguro es que llegue hasta los 10 a 11%. En el mes de mayo, la liga estimó que el ajuste aumentaría un 8,6%. Claramente esto se basaba en la inflación en ese momento. Con esto podemos darnos cuenta de qué tanto está afectando realmente el aumento de precios. Una estimación separada por la parte del Comité para un Presupuesto Federal, que es un grupo de vigilancia, encontró que si la tendencia actual de la inflación continúa, el ajuste sería del 11,4%. Si la inflación se mantiene en el nivel de junio, el aumento sería del 9%. Sea lo que sea, el ajuste más que seguro será el más grande desde principios de la década de 1980, la última vez que las personas mayores recibieron un aumento de 2 dígitos. Bueno, a eso también tenemos que tomar en cuenta las facturas que superan los beneficios. Los beneficiarios del Seguro Social recibieron el ajuste del 5,9% en este 2022, pero la inflación ha superado eso, lo cual ha dejado a muchas personas mayores con dificultades para lograr pagar sus facturas. La inflación ha sido tan alta, mucho más alta que el COLA del 5,9%, que es lo que recibió la gente, que han experimentado un déficit en sus beneficios. Si las personas no tienen suficientes ahorros para la jubilación o ahorros en efectivo a los que puedan acceder fácilmente, la gente está poniendo más en tarjetas de crédito de consumo. La mitad de los adultos mayores afirmaron que tuvieron que gastar ahorros de emergencia durante el último año.
Pues según una encuesta realizada por la Liga entre enero y marzo, que eso se compara con el 36% en una encuesta realizada el año pasado. Casi la mitad afirmó que había visto una despensa de alimentos o solicitado cupones de alimentos más del doble de la proporción que la encuesta del 2021. Y muchos más solicitaron también asistencia con los costos médicos y de medicamentos recetados, así como con las facturas de servicios públicos y de alquiler. Los beneficios del Seguro Social prácticamente han perdido el 40% de su poder adquisitivo desde el año 2000 debido a la alta inflación. El poder adquisitivo del derecho cayó 10 puntos porcentuales entre marzo del 2021 y marzo pasado, el mayor desde que comenzó el estudio del 2010. Esta pérdida es aún mayor ahora que la inflación ha seguido aumentando. Otro tema bastante importante dentro de todo este concepto es las primas del Medicare, porque son las más bajas posibles. Las personas mayores deberían tener un descanso en lo que respecta a sus primas de Medicare. Esto es bastante considerable. Tuvieron que lidiar con un aumento del 14,5% en las primas de la parte B para el 2022, lo cual elevó los pagos mensuales para las personas con los ingresos más bajos a $170,10 frente a los 148,50 del año pasado. Un impulso clave del aumento fue un salto proyectado en el gasto debido a un nuevo medicamento costoso para la enfermedad del Alzheimer, que es el Aduhelm. Sin embargo, desde entonces, el fabricante ha reducido el precio y los centros de servicios de Medicare y de Medicaid han limitado la cobertura del medicamento, pues la agencia afirmó que tendrá en cuenta el gasto inferior al previsto en la prima del 2023, pues espera que la prima del 2023 sea más baja que la prima de este año, aunque la determinación final se tomará en el otoño. También existen otras repercusiones. Bueno, si bien muchos estadounidenses mayores podrían usar el dinero extra, un gran ajuste en realidad podría perjudicar a las personas mayores de bajos ingresos. Eso se debe a que podría empujarlos por encima de los límites de ingresos para calificar para la ayuda del gobierno, como cupones de alimentos, o exigirles que comiencen a pagar impuestos sobre los beneficios. Esto es un temor bastante grande entre la población. Alrededor del 39% de las personas mayores que reciben asistencia afirmaron que sus beneficios se redujeron debido al fuerte ajuste del 2022, mientras que el 15% afirmó que perdió el acceso a al menos un programa. Además, a algunos expertos les preocupa que un gran ajuste pueda agotar el fondo fiduciario del Seguro Social rápidamente, pues en su forma anual, los fideicomisarios del programa asumieron que la inflación sería del 4,5% en el 2022 y del 2,3% en el 2023, aunque las cifras reales probablemente estarían muy por encima de eso. Fueron las palabras de Charles Bowes, un estratega de investigación senior en el Centro Mercatus de la Universidad George Mason y ex fideicomisario público. Para el Seguro Social y el Medicare, se firmó en un foro reciente del Comité para un Presupuesto Federal Responsable. Sin embargo, también se espera que este fondo fiduciario del Seguro Social se beneficie de mayores ingresos por impuestos sobre la nómina, debido a los aumentos salariales y demás ingresos por impuestos sobre la renta, también debido a mayores beneficios pagados a los beneficiarios. El Seguro Social no podrá pagar los beneficios completos para el 2035 si es que el Congreso no actúa hoy por hoy, pues esto es algo bastante grave a largo plazo y muchas personas, exactamente la gente de esta generación, es la que podría llegar a verse afectado cuando vayan a jubilarse.